actualidad política nacional nos ofrece muchos puntos para reflexionar, analizar y proyectar. Hay entrevistados que los hemos disfrutado en su oficio básico de filósofo y docente, pero cuando charlaba con Rubén Dri le decía, pocas horas atrás, vos no te permitirías ser un gran teórico si no tuvieras una práctica política directa. ¿Es así, Rubén? Sí, es así. No, yo no concibo de ninguna manera la filosofía sin la práctica real, que siempre es la práctica política, ¿no? Se aprende poco si no se construye directamente. Se aprende muy poco, y yo digo que no se puede crear teóricamente realmente si uno no está afincado en la práctica, en la realidad, ¿no? Porque entonces uno termina formulando categorías que son etéreas, o sea que no tienen que ver propiamente con la realidad, ¿no? Y eso realmente no sirve, ¿no? Hablando de la actualidad, te noto en tus artículos, en tus charlas, en las entrevistas que hemos realizado en radio, preocupado con este presente argentino. Estoy muy preocupado, sí, realmente estoy muy preocupado, sobre todo desde el conflicto con las corporaciones agrarias, mal dicho, el conflicto con el campo. Yo digo, cuando en realidad en lugar de corporaciones agrarias u otros términos se dice campo, ya en el lenguaje, en la cultura nos ganaron media batalla, ¿no es cierto? Porque a partir de ahí yo comencé a... Claro, el campo es algo bueno en el imaginario colectivo. Es algo bueno, es algo excelente, claro, a mí me encanta el campo, aparte yo nací en el campo, soy del campo, ¿no? Y realmente, bueno, y a partir de ahí comencé a tener esa sensación realmente de una derecha con una contraofensiva realmente muy, muy fuerte, que no es solamente en Argentina, sino que se ve en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué sentido? ¿Por qué razón los sectores oligárquicos, conservadores o liberales hostigan a estos movimientos? Bueno, porque estos movimientos necesariamente van a recortar los grandes intereses de los cuales ellos han venido usufructuando a partir fundamentalmente de la década del 90, ¿no? Cuando se implantaron las dictaduras militares precisamente para reconstruir nuevamente el capitalismo en su versión neoliberal, que significa una transferencia realmente de bienes fenomenal desde los sectores populares, desde los sectores de los trabajadores, ¿no es cierto?, a los grandes capitalistas, ¿no? Vos en uno de tus trabajos hace referencia a la legión y a la alienación, ¿no? ¿Qué pasa con los sectores medios en la Argentina que han crecido notoriamente, que tienen una realidad tan distinta de la del 2001, ¿no? Y sin embargo son los más radicalmente enojados con el gobierno? Sí, porque los sectores medios sectores medios están ahí precisamente en el medio, ¿no? Esos sectores medios son aquellos que tienen un tipo de conciencia desgraciada, decía Hegel, de hecho, o empleando más bien categorías freudianas, diríamos, que por una parte son masoquistas hacia arriba, y en cambio al revés hacia abajo, ¿no? Hacia abajo son duros, son sádicos en términos freudianos, ¿no es cierto? Es decir, no quieren saber absolutamente nada con los de abajo, al contrario, quieren que se dé garrote hacia abajo, ¿no es cierto? En cambio, adhiriendo a movimientos, en cambio, que tienen que ver con los grandes intereses de la oligarquía o de los que están arriba, ellos sienten que, por lo menos simbólicamente, ya pasan a ser también parte de las clases superiores. Hay una asimilación. Hay una asimilación. Pero sin embargo los planes liberales los perjudican directamente, porque si hay menos empleo, hay desindustrialización y privatizaciones, el comerciante vende menos, el profesional tiene menos clientes, el taxista lleva menos pasajeros. Por eso digo que en realidad hay una combinación de sadismo y masoquismo, ¿no? Ellos no son conscientes en un determinado momento, se van a tener conciencia después, cuando estén sufriendo realmente la derrota de un proyecto que los ha beneficiado enormemente, ¿no? ¿Y qué habría que hacer desde los sectores populares? Vos tenés una participación activa en distintas instancias organizativas, sociales. ¿Cuál sería el camino para contrarrestar esta ofensiva? No, yo creo que hay que trabajar con estos sectores, hay que tener un mensaje para ellos, por eso la ley de medios es tan importante, ¿no? Por ahí nos faltan medios suficientes como para llegar hasta ellos, ¿no? Yo veía en las asambleas, por ejemplo, una gran posibilidad.
Yo creo que gran parte de esa posibilidad se fumó en la medida en que gran parte de las asambleas dejaron de existir. Sí. Pero en las asambleas que siguen, que son muy pocas, tenemos un trabajo interesante con sectores medios, porque hay profesionales, por ejemplo, de sectores medios, que encuentran en la asamblea un ámbito para hacer su trabajo, para sentirse útiles, ¿no? Entonces yo creo que hay que crear nuevos organismos también que los incluya, ¿no? Me parece fundamental, y a partir de ahí poder dar con ellos el debate político. Desde un perfil que no está tan lejano a tu posición o a la posición que en reiteradas oportunidades sostenemos editorialmente en La Señal, se ha exacerbado la crítica al gobierno, ¿no? Desde la llamada centroizquierda, no toda, que sigue coincidiendo con aspectos fundamentales, pero hay sectores que también están muy irritados con el gobierno y han pasado a formalizar algunos acuerdos parlamentarios con franjas conservadoras. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, ahí hay algo que a primera vista parece inexplicable y yo solamente le encuentro una explicación porque en general pertenecen a estos tipos de sectores medios. De hecho, la misma denominación centroizquierda, ¿qué es la centroizquierda? Un concepto muy europeo. Muy europeo, no pertenece a nuestras luchas nacional popular latinoamericana. Exactamente, no pertenece a nuestras luchas populares, pero tampoco pertenece a un pensamiento que esté realmente pensando, trabajando sobre nuestros movimientos, ¿no? Entonces, esa misma denominación ya indica una situación como que no tiene anclaje propiamente en lo popular. Al no tener anclaje en lo popular, fácilmente se desbarranca, ¿no? Para que estas opciones hayan tenido un desarrollo, ¿hubo errores del gobierno en la construcción política? ¿Hubo errores del gobierno en la comunicación social? Hubo muchos errores del gobierno, realmente, ¿no? Sobre todo la comunicación, no solamente la comunicación social, pero sobre todo la comunicación social. Este es un gobierno que no ha sabido comunicar, esto es muy cierto, ¿no? También hay otros aspectos erróneos. Yo creo que independientemente de cómo llegó, me refiero aquí en el primer gobierno del kirchnerismo, digamos así, a cómo llegó, creo que le faltó una voluntad decidida de construir desde abajo o de abrir la cancha para los movimientos sociales, ¿no? Entonces yo creo que faltó una política realmente que abriese completamente la cancha, porque entonces eso hubiese realmente potenciado estos movimientos, ¿no? Que si no hay un crecimiento desde abajo, un movimiento popular fuerte, este proyecto es un proyecto que tiene demasiadas debilidades, ¿no? Porque los enemigos son realmente muy fuertes y pegan con todo, ¿no? Con un 30% de los votos no alcanza. No alcanza, absolutamente no alcanza, ¿no? La expansión no solo es un tema de éxito electoral, sino también de potencia de autodefensa. Exactamente, sí. Bueno, y por eso nosotros tenemos que trabajar mucho para la reconstrucción del movimiento popular, ¿no? ¿Y Macri, Rubén? ¿Qué caracterización hace del gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, Macri expresa propiamente un gobierno con determinadas connotaciones fascistas, de hecho, una derecha, digamos, una derecha en la derecha, ¿no? Que además tiene ideológicamente expresa eso, y que políticamente al querer llevar a la práctica precisamente esta ideología, creo que no ha tenido en cuenta pues, el ámbito político y las reacciones que iba a tener en los mismos que lo han votado. Claro. Porque creo que ha hecho una mala lectura de quienes lo han votado, porque no todos los que lo han votado son fascistas, muchos están muy lejos de serlo. Entonces, y que al tomar determinadas medidas donde se ve con claridad cuál es su orientación ideológica, muchos de estos sectores realmente no solo le han dado la espalda, sino que directamente lo están enfrentando, ¿no? Rubén Dri, muchas gracias por estar en La Señal. Gracias por esta oportunidad, bueno, y esperamos para el próximo año seguir en la lucha. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el año venidero en La Señal. Brindamos con todos ustedes.